Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo del oráculo. Empezamos, corazón. Dice, abundancia, cariño. Es un oráculo muy precioso, ¿vale? Pero voy a intentar tapar algunas cosas porque si no, YouTube me puede notificar. Yo, ¿cómo así, Richard? Yo me entiendo, ¿vale? Pero es una figura un poco fuerte. Ya está. Lo voy a poner la letra P. Será por algo, cariño. El título dice abundancia, mi querido Cáncer, cariño. Muy bien, corazón. El número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, en internet, cariño. Mira, si tú te das cuenta de esta mujer, de sus manos, sale como una esfera de luz, de fuego, cariño. Y esta persona es como que estuviera, como se dice en su salsa, ¿no? Está como libre. Se siente bien, se siente cómodo, cómoda como está. Porque este personaje, la imagen, es de una mujer que está como Dios lo trajo al mundo. Por eso he tenido que poner la letra P, cariño. Muy bien. Si tú en este momento, mi querido Cáncer, vamos a suponer que estás un poco triste, de bajón, me dice Richard, todo lo que yo hago me sale mal, o siento simplemente de que no estoy lo que es en el lugar correcto, las cosas en el amor no me van bien, ya no sé de repente si hago bien, si hago mal, si esta persona está contento o no está contento conmigo, etcétera, etcétera, mi querido cangrejito. Cariño. El oráculo te dice, Cáncer, ¿por qué te complicas tanto la vida? ¿Por qué no vives tu presente? ¿Por qué no vives tu momento? ¿Por qué quieres agradar a una persona, cariño? Tú tienes que ser como Dios te trajo al mundo. Tienes que ser libre, cariño. Tienes que ser libre. No trates de repente de cambiar tu esencia, tu forma de ser, tu energía, para poder agradar a otra persona. A lo mejor, ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy saliendo con una persona, pero a esta persona no le gusta que yo pues me ponga faldas. Quiere que salga siempre con pantalones, cariño. Tú no puedes estar lo que es a la merced de los demás. Tú tienes que ser tú mismo, mi querido Cáncer. Eso es lo que te dice esta carta. Me están diciendo que tú tienes mucha energía, que tú tienes mucho poder, que la suerte te llega. Si una persona no te acepta como tú eres, mi querido Cáncer, pues quizás ha llegado el momento de que tú optes por otra persona. O simplemente, corazón, aléjate. Aléjate, mi querido Cáncer. Siento que alguien no te deja ser tú mismo. Siento esto, Cáncer. Siento que tú de repente también te sientes limitado o limitada en un lugar, en un sitio. Como que no te sientes bien en ese país, en esa ciudad, con esa persona, en ese trabajo. No estás siendo tú, Cáncer. No estás siendo tú. Y si tú, mi querido Cáncer, decides hacer un cambio para rescatarte, tenlo por seguro que la suerte te acompaña. Pero tienes que dar ese paso, ¿no? Porque aquí dice, cariño, abundancia. Donde tú vayas, vas a tener lo que tú quieres. Amor, trabajo, felicidad. Pero hay que darse cuenta que si tú estás con una persona que no te hace feliz, con una persona que te pone triste, esa energía, esa mala vibra afecta en tu familia, afecta en tu trabajo, en tus estudios, con tus hijos, en tu salud. Tienes que rescatarte, Cáncer. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver.
Signos. Vamos a ver signos, mi querido cáncer. Vamos a ver signos, mi querido cáncer, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra. Otra vez Libra. Capricornio. Leo. Cierras con un Escorpio, cariño. Vamos a ver. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes posiblemente es como que vas a emprender algo nuevo. Siento que estás en cambios en tu vida, cáncer. Siento que posiblemente te preguntas cómo te va a ir este cambio, esta nueva vida. Te va a ir bien, cariño. Te va a ir bien, pero tienes que confiar en ti. No dudes. La letra D, la letra W o M, la letra Z o N, la letra Z otra vez o N, cariño, la letra F y la letra U, mi querido cáncer. Vamos a ver qué te dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cáncer, cariño. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas al costado de la carta del rey de pentáculos, mi querido cáncer. No sé por qué siento, cáncer, que muchos de ustedes como que tienen esa percepción de que estás estancado. De repente lo que es en tu relación, en tu proyecto, en tu vida. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente no haces el cambio ya, quizás por la familia, quizás de repente porque te has acostumbrado a esa persona, que también puede ser el sentimiento de apego, o simplemente cáncer, como buen cangrejito, ustedes cuando están con una persona, los adoptan como si fuera tu familia, cariño. Y siento que para muchos de ustedes esto te causa dolor, porque parece como que tienes la oportunidad de hacer un cambio radical en tu vida o de hacer un cambio. O de repente hay una persona que te está esperando, pero te da como pena, tristeza, dejar a la persona que tú tienes actualmente. Vamos acá más cartas, ¿vale, cariño? Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos, corazón. Y al costado la carta del 10 de copas. Siento que quieres estar con los tuyos. Tengo como ese presentimiento que me dice Richard, necesito volver a casa, necesito encontrarme con la familia, necesito encontrarme con esa persona, con una persona que hay contacto, que hay comunicación, que hay buen rollo, cariño. Pero a la vez es como que tienes un poco de miedo. Quizás si tú haces ese cambio, quizás si tú vuelves a casa, quizás si tú te encuentras con esa persona, que tus sentimientos, cariño, cambien. Es como que estuvieras en una encrucijada. Por una parte, se te ofrece un mundo de posibilidades en un trabajo, en el amor con los tuyos. Y por otra parte, te da como un poco de pena dejar tu vida, lo que tú estás viviendo en estos momentos. Te da como un poco de tristeza. Hay una contradicción de emociones, cariño. Hay una contradicción. Pero recuerda, mi querido cáncer, hagas lo que hagas, te va a ir bien, ¿vale? Pero yo siento que es más relacionado con algo nuevo. Un proyecto, un cambio, una nueva relación, una nueva vida. Soltero, soltera, da igual. Algo nuevo, cáncer. Eso es lo que yo siento. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Cáncer, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de bastos y tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes también, su problema puede estar relacionado con las leyes o trámites legales. Sientes como que estás un poco estancado o estancada en esto, cáncer. Es como que me dice Richard, ahora que la vida me va bien, ahora que he conocido a una persona, se me presentan estos problemas.
Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Pero yo te recomiendo, mi querido cáncer, que tú tienes que hacer caso del oráculo, abundancia. Lo que tú estás pasando en estos momentos, tómalo simplemente como una mala racha. No te lo tomes tan personal, cáncer, porque hay algo que te está afectando y algo también relacionado con los sentimientos y en la parte legal. Cuando digo lo que es parte legal, todo lo que está relacionado con documentos, divorcios, firmas, contratos, visa, ¿por qué no, cariño? Tu trabajo quizás también te está afectando. Lo bueno que cierras con la carta de la emperatriz y al costado la carta del loco, que te está diciendo arriésgate, que deas el gran paso, cariño, que no dudes. Es como que el mundo, como que el universo está pidiendo un cambio para ti. Es como que tú sientes una vocecita, cariño, en tu interior que te está diciendo cambio, cáncer. Cambio para ti, tiene que ver cambio, corazón. El universo pide cambio, cariño. Cambio lo que es en tu ritmo de vida, cambio lo que es en el trabajo, cambio lo que es en el amor. Con esto no digo, cariño, que tú te vas a divorciar de tu persona. Si ya no hay nada que salvar, pues sí. Pero a lo mejor tú con tu pareja tienen que hacer cambios también, si las cosas están marchando bien, mi querido cáncer. Vamos a ver, vamos a cambiar de mazo, cariño. Siento que te estás comiendo la cabeza. Hay algo que te está preocupando. Hay algo que te pone nerviosa, que te pone nervioso, cáncer. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, cáncer. ¿Qué me quieren decir? Pero te estás preocupando, cariño, por las puras, como dicen en mi lindo Perú, porque la suerte te acompaña. O sea, te estás ahogando en un vaso de agua, cáncer, sinceramente. Vamos a ver, dice, Rey de aire, brillante, imparcial, profesional y diplomático. Libera el fondo de tus pensamientos con confianza. Solicita el consejo de un profesional. Busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas, cariño. ¿Qué es lo que te conviene más en estos momentos? ¿El amor? ¿El dinero? ¿Tu cambio? Me dicen también, cariño, que no te comas la cabeza tanto. Si tú de repente ya no estás bien en una situación, posiblemente tienes que actuar, cáncer. Eso es lo que te está diciendo. O simplemente busca alternativas para que puedas solucionar este problema que te está atormentando. Pero no digas que no hay solución, cariño. Vamos a ver, mi querido cáncer, qué es lo que te dice el tarot Z, ¿vale, cariño? Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas. No sé por qué siento, cáncer, que tu problema está relacionado para muchos de ustedes, el 70%, en los sentimientos, cariño. En los sentimientos, te está afectando. La carta también del Rey de Espadas. Parece como que no quieres, parece como que tú quieres que una persona cambie. O que de repente esta persona, cariño, te acompañe lo que es en tu transición, en tu cambio, cáncer. Siento esto. Pero es como que esta persona, cariño, en estos momentos no está dispuesta a hacer un cambio en su vida, pero tú lo quieres en su vida. Tú quieres que esta persona, cariño, ceda un poco, que esta persona te acompañe en un proyecto, que esta persona viaje contigo, que esta persona se venga a vivir contigo. Pero es una persona con carácter muy fuerte, mi querido cáncer. Es una persona que te quiere, que está por ti, pero tampoco quiere posiblemente, corazón, cambiar su mundo, cambiar su vida. No quiere tampoco esto. La carta del 4 de copas, cariño, tiene miedo, cáncer, a perderte. Parece como que ustedes, mi querido cáncer, o vas a conocer una persona que está lo que es en la distancia, o de repente tú quieres hacer cambios en tu vida, pero quieres que una persona te acompañe, cariño. Pero esta persona en estos momentos no puede. Quizás por su trabajo, quizás por la familia, quizás, cariño, porque no lo ve adecuado, pero tiene miedo a perderte. No sé qué, es como que tú de repente lo has comentado, tú de repente le has puesto lo que es ultimato,
Pero esta persona está firme. En estos momentos está firme, cariño. No quiere hacer el cambio. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Su temor, su gran temor, mi querido Cáncer, es que tú te vayas de su lado. Mira, su gran temor, cariño. A lo mejor tú estás en un proceso de divorcio, de separación, y esta persona, a pesar de su orgullo, no acepta que tiene mucho miedo perderte, Cáncer. No acepta esto. Está muy confundido, muy confundida, cariño. Mira, una carta del 2 de espadas. Está mirando lo que es las fronteras, la distancia. No quiere perderte, cariño, pero tampoco cede. Tampoco veo que ceda, Cáncer. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Por otra parte me dicen, Cáncer en estos momentos ya tiene claro lo que quiere. Entonces, es como que tú tampoco vas a ceder. Como que tú me dices, Richard, yo no me voy a quedar estancado o estancada por él o por ella. Ya lo he esperado mucho. Ya me estoy sacrificando mucho. La carta, cariño, del 9 de bastos. Pero esta persona, cariño, es como que en algún momento te ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué ahora quieres dejarme? ¿Por qué ahora quieres hacer el cambio? ¿Por qué ahora me ignoras? ¿Por qué ahora ya no me buscas? Es como que tú estás muy firme, cariño, en tu decisión, en tu proyecto, o de repente si tú te quieres alejar de esta persona, tú estás muy firme, Cáncer. Y es como que tú hubieras hablado con él o con ella, pero ellos no quieren bajarse del burro. La carta del 2 de oros, cariño. Siento que esta persona inclusive piensa como que lo único que a ti te interesa, cariño, es el dinero. Piensa esto, Cáncer. Que lo único que te interesa es el dinero, cariño. Eso es lo que está pensando. Cuando no es así, a lo mejor tú me dices, Richard, llevo mucho tiempo lidiando con él, con ella, y no veo avances. O yo necesito hacer un cambio por mi economía. Necesito crecer económicamente. Lo estoy diciendo que se venga conmigo y no quiere. Entonces, más no puedo hacer. También puede ser el caso. La carta del 10 de copas, cariño, siento que te va a reclamar. Siento que te va a decir, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el compromiso? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pones entre la espada y la pared? Esta persona, cariño, cuando se vea desesperado o desesperada que tú ya has tomado una decisión, esta persona te va a decir, ¿por qué me haces esto? Siento que inclusive se va a portar un poco violento. Sea hombre o sea mujer, se va a portar violento, cariño. Porque no esperaba de repente de que tú fueras más allá. No esperaba, cariño. No, se lleva una sorpresa muy grande. La carta también, cariño, del caballero de bastos, la reina de bastos, perdón. La carta, cariño, de la rueda. La carta del caballero de copas. Y cierras con la carta del caballero de espadas, mi querido Cáncer. Aquí yo veo, Cáncer, que ya que tú vas a estar muy seguro, muy segura de tus cambios, de tus decisiones, esta persona me dan a entender que te va a presentar a los suyos, a su entorno, a sus padres, o te hace una propuesta de repente inclusive de matrimonio. Pero es una forma, yo creo que es una forma de retenerte, sinceramente, ¿vale? Es una forma de retenerte, Cáncer, porque ya se ve perdido. Ve que o hago algo o Cáncer se va. Cariño, me gusta tu energía, sinceramente. Me gusta tu energía. ¿Ves los padres aquí, cariño? Aquí están los padres. Y aquí hay una propuesta, mira, un cumpleaños, la carta de la rueda, cariño, que le beneficia a esta persona. Aquí te enseño las cartas del reclamo, la carta del 10 de copas con la carta del 2 de oros. Te reclama y te dice que tú lo haces todo por interés. Esta persona, cariño, no quiere cambiar de opinión. La sacerdotisa, tu seguridad, cariño. Va a utilizar, como se dice, sus últimas cartas
No está dispuesto o dispuesta a perderte. No, no lo está, cariño. No. Aunque en estos momentos seas el duro o la dura, cariño, no está dispuesto o dispuesta a perderte. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir. A ver, el tarot urbano. A ver, Cáncer. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot urbano, Cáncer. Vamos a ver, cariño. A ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Al costado la carta del amor. Cariño, es como que se te mezcla todo el ganado, Cáncer. Todo el ganado, sinceramente. Algunos de ustedes se van a encontrar con el pasado, cariño. Sí. Y este encuentro va a ser muy bueno. Va a ser un encuentro en el cual se reactiva el amor. Y puede ser quizás por las redes sociales o de una forma personal. Mira, el ermitaño. Parece como que tú estás sintiendo ya esa conexión, como que tú estás sintiendo esa energía. Y aquí el amor, mira, el encuentro de 2 almas gemelas o llamas gemelas, cariño. Hay un encuentro muy importante. Esta persona, cariño, te va a decir que siempre te ha amado. Esta persona, cariño, va a suceder un romance entre ustedes. Pero no es un romance cualquiera, no. Es un romance serio, real. Real, cariño. Todo va a ser tan rápido, lo que tú de repente has esperado meses o años, ahora se acelera. Todo va a ser muy rápido, cariño. Estas personas, vosotros se encuentran, están en contacto y al mes de repente te dice, cariño, para que se casen. Todo va a ser muy rápido, cariño. La carta también del príncipe de bastos, cariño. Vas a sentir una conexión tan fuerte, inclusive en la parte pasional. Como que esta persona, cariño, te va a poner loquito y loquita de pasión. Porque tenemos la carta, cariño, de la seducción. Mira. Vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Vas a estar muy entusiasmado, muy entusiasmada, pero también vas a tener tus dudas. Es como que vas a tener una mezcla diciendo, es lo que yo tanto quería. Es lo que yo tanto deseaba, y ahora que lo tengo me sorprende. ¿Es normal? Es normal, cariño, porque aparece de la noche a la mañana y te dice te quiero, y al mes te está diciendo que te cases. Yo estaría también con desconfianza, Cáncer. Vas a intentar como querer averiguar si está soltero, si está casado, casada, si a lo mejor de repente lo hace por interés, a pesar que a ti te gusta, a pesar que esta sorpresa te va a volver loquito y loquita, cariño, pero vas a estar con un poquito de desconfianza. La carta, cariño, de la reina de espadas, para muchos de ustedes ese contacto ya ha sucedido ya, para algunos recién. Para algunos recién, cariño, pero para algunos ya ha sucedido y ha pasado algo, lo que es en la parte pasional. ¿Has tenido un encuentro en la parte pasional, cariño? Muchos de ustedes. La carta también del hacker, corazón. No sé por qué siento, Cáncer, como que tú de repente has entrado a espiar, puede ser el caso, y vamos a suponer que has visto una foto tuya con él o con ella. Y esto, cariño, pues te lleva a comerte la cabeza. O una persona se ha puesto en contacto. A ti te sorprende, Cáncer, cómo que esta persona que no sabía tu número telefónico, tu perfil, esta persona se pone en contacto, cariño.
¿Por qué? Porque esta persona te va a decir que siempre te ha estado buscando. Siempre te ha estado buscando, cariño, por las redes sociales, en tu país, en tu pueblo, en tu ciudad, hasta que ha logrado llegar contigo, cariño. Y tú te quedas a cuadro. A ver, una cartita más. Soy chismoso, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Te va a hacer una propuesta, cariño. Te va a hacer una propuesta que a ti te va a entusiasmar, Cáncer. Hay una persona que aparece de la nada para decirte que quiere estar contigo, para decirte que eres el amor de su vida, para proponerte matrimonio. Parece fantasioso. Parece, Richard, estás alucinando. Pero eso es lo que yo veo aquí en las cartas, cariño. Aquí hay una propuesta, inclusive por internet. Hay una propuesta, cariño, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, cariño. Si tú quieres, le das una oportunidad o simplemente me dices, Richard, sinceramente, no me cuadra su cambio. Tú tienes la última palabra. Vamos a ver economía, cariño. Vamos a ver economía, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Economía. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas y al costado la carta del 10 de espadas. Te sientes decepcionado por la parte económica. A lo mejor, cariño, yo qué sé, el contrato no ha salido como tú esperabas. A lo mejor hay mucha presión por las leyes o documentos legales, pero estás un poco decepcionado, decepcionada de la parte económica. La carta, cariño, del 3 de pentáculos, pero siento que muchas personas te van a guiar, ¿vale? Si tu problema es legal, muchas personas te van a guiar, Cáncer. La carta también de la reina de espadas, te van a dar lo que es una alternativa para que tu economía mejore, para que arregles lo que es un documento, un trámite legal. Hay personas que te van a dar lo que es una alternativa. Entonces, no te sientas mal por este problema, Cáncer, porque muy pronto se va a solucionar, ¿vale? Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. El dinero te va a seguir llegando, cariño. Te va a llegar el dinero. Entonces, lo que tú estás pasando en estos momentos tiene arreglo. Simplemente tienes que asesorarte bien o déjate guiar por los consejos de personas que ya tienen experiencia con esta situación. Vamos a ver las características, cariño. Cáncer, Cáncer. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Una persona, cariño, que es alto o alta. Puede ser que vivan cerca de la costa, cerca del mar. Inclusive vosotros viven juntos. Esta persona, cariño, está un poco a la defensiva. Parece como que siente de que tú ocultas algo o que tú de repente lo vas a dejar. La carta del emperador, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que tiene un alto cargo o es una persona que le sigue mucho, cariño, influye mucho en los demás. Esta persona puede ser que tiene tatuajes, se viste con colores vivos. Esta persona te observa, no te dice nada, pero te observa. Es una persona muy calculador, muy mental también. Pero siento que tiene una curiosidad con respecto a tu vida o siente algo por ti. Vamos a ver. Piel morena o son más morenos que ustedes, cabello corto, rapado también, puede ser rubio, da igual. La carta de la reina de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que posiblemente está en la distancia. Esta persona es mayor de 30 años, cabello negro o castaño, tiene canas, ya empieza a tener canas. Esta persona es como que se pregunta, ¿qué es de tu vida? Parece como que a lo mejor tú, puede ser que me digas, Richard, ya no estoy colgando nada en mis redes sociales, me estoy dedicando a mi trabajo, a mi casa, ya no estoy como mucho por la sociedad, ni fotos, ni salir con nadie. Hay una persona que se pregunta, ¿por qué tu silencio? ¿Por qué tu ausencia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esta persona, cariño, te piensa y mucho, te está pensando mucho, Cáncer. Pero es como que
como que también está a la defensiva. Parece como que hubiera habido un problema entre ustedes. Un problema. Pero ahora se pregunta, ¿por qué tú estás en silencio, cariño? Haces bien, para que se ponga nervioso, nerviosa, cariño, y para que te sepa valorar. ¿Vale? Si tú dejas de publicar tantas cosas en tu muro, en tus redes sociales, cariño, esta persona le sorprende. La carta del 10 de espadas. Parece como que esta persona piensa de que ya te perdió. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, cariño. Algunos de ellos viven en un lugar donde el terreno es árido. Sí, a lo mejor no llueve mucho, es costa. Una persona de piel blanca pero está un poco bronceado. Esta persona, cariño, en estos momentos se está comiendo la cabeza. ¿Por qué Cáncer no me habla? ¿Por qué Cáncer se porta así? ¿Por qué Cáncer está ausente? ¿Será que ya lo perdí? ¿Será que está con otra persona? ¿Será que no me quiere? La carta también de la sota de copas, cariño, me dice, hay una persona, corazón, que posiblemente puede ser que no supera los 30 años, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, ojos claros, vive cerca de la costa, cerca del mar. Como que tú me dices, Richard, a veces lo noto un poco infantil, un poco inmaduro. A veces siento que su cabeza está en otro lado o que tiene sentimientos por otra persona, cariño. Esta persona es cierto que está en las nubes, pero te piensa, cariño, ¿vale? Te piensa. ¿Sabe lo que siento, mi querido Cáncer? Que posiblemente le falta madurez. Madurez, ¿vale? O de repente entre vosotros hay una diferencia de edad. Y quizás, cariño, tú tienes las cosas claras y esta persona actualmente no sabe lo que quiere, mi querido Cáncer. Bendiciones, corazón. La suerte te acompaña. Sea cual sea el paso que tú vas a dar, vas a triunfar. Cariño, a veces a las personas tenemos que darles lo que es una lección para que te valoren. Hay personas, cariño, que se sentían seguros o seguras contigo. Ahora que sienten que te pierden, te buscan. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.